Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga, espero esté muy bien. Hoy día vamos a comenzar el capítulo 8 de el estudio del libro de Romanos. Antes de iniciar estos versos, que si Dios lo permite vamos a estudiar los primeros 4 versículos, recordar un poquito el conflicto en que se encuentra el apóstol Pablo, en donde él dice que él encuentra una ley, ¿cierto? Él descubre una ley que es una ley del pecado, que lo vamos a ver hoy día, una ley del pecado, en donde su naturaleza humana tiende a inclinarse, tiende a ir a obedecer a esta ley. Y recordemos el verso 22 del capítulo 7, dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, él como hombre espiritual, su hombre interior, se deleita en la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, es justa y es santa, como estaba en el verso 12 del capítulo 7. Entonces, él se deleita, el hombre interior disfruta, alaba al Señor, su ser espiritual se deleita en la ley de Dios, pero descubre otra ley, que es una ley del pecado, en que su naturaleza humana se inclina a obedecer esa ley del pecado. Entonces, se encuentra en este conflicto, ¿ya? En que él está vivo, Cristo le ha dado vida, pero se encuentra en este mundo, en un cuerpo aún de carne. Y este verso 1 del capítulo de 8 hace una conclusión y empieza a desenredar esto. Y dice, verso 1, capítulo 8, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leer el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo concluye, después de este conflicto que estudiamos en la clase anterior, él dice, pero miren, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos salvos. Ahora nosotros estamos vivos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos conciencia, no nos dolía hacer el mal, no nos dolía desobedecer a Dios, porque vivíamos sin ignorancia. Pero cuando la luz del Evangelio nos resplandece y el Espíritu Santo nos convence y nos revela nuestra condición espiritual muerta delante de Él, nos trae convicción de pecado, nos arrepentimos y nos da una fe para creer en nuestro Salvador. Entonces, cuando sucede eso, viene el Espíritu de Dios y nos da vida, nos da de su aliento, nos da vida, estamos vivos, ¿cierto? Nacemos, dijo Jesucristo ahí en ese encuentro con Nicodemo, nadie podrá ver el reino si no nace de agua y del Espíritu. Entonces, cuando nosotros nacemos por voluntad de Dios y vemos el reino, ahora estamos del lado de la vida, estamos, como dice acá, unidos a Cristo Jesús. Por eso, a pesar de que tenemos esta lucha, de que nuestro ser interior, que nuestro hombre espiritual está vivo para Cristo, porque estamos unidos, ¿cierto?, a Cristo Jesús, pero aún seguimos en este mundo, en este cuerpo, ¿ya? A pesar de esta lucha, Pablo concluye y afirma y nos fortalece y dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo Jesús? Los que no
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Pablo, en el capítulo anterior, que él dice, en el verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, él se da cuenta, su ser espiritual, su ser interior, la nueva criatura, el que ve el reino, ¿cierto? Se deleita en la ley de Dios. Es dirigido por el Espíritu. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los nacidos de nuevo, nosotros andamos conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que está pasando aquí es lo que profetizó el profeta Jeremías. A ver si lo tengo por acá. Profeta Jeremías en el capítulo 31-33 dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Jeremías profetiza un nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Cristo cuando está ahí en la cena del Señor y le dice, este es mi sangre, tomando la copa de vino y tomando el pan, este es mi cuerpo, y dice, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. Entonces, en Cristo se cumple la profecía de Jeremías, y en nosotros que somos del nuevo pacto, que somos comprados por la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, ahora la profecía de Jeremías está en nosotros. Entonces, nosotros somos dirigidos por el Espíritu. En Gálatas 5:18 dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu es ahora quien nos convence. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos recuerda la palabra. Por eso Pablo está en esta aflicción. Él descubre que es un hombre espiritual, un ser vivo, eterno, comprado por la sangre del Cordero, que es parte del pacto, que se ha cumplido en él la profecía de Jeremías, ¿cierto? Entonces él se encuentra en esta lucha en la cual todos nosotros vamos a padecer mientras estemos en este mundo, y por eso Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 7, verso 24, al descubrir esto, que todavía está en este mundo, que todavía está en un cuerpo de carne, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ya? Pero él hace una conclusión poderosa aquí en el verso 1 del capítulo 8 y dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque los que estamos unidos en Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, los que somos del nuevo pacto, ahora es el Espíritu de Dios quien nos convence de pecado, y tenemos esta conciencia por causa de que tenemos el Espíritu Santo, en que cuando erramos nos afecta tanto, nos duele, nos abrumamos, nos afligimos, vamos al trono de la gracia y clamamos su perdón. ¿Y por qué nos duele? Porque estamos vivos, porque ya no nos pertenecemos. Antes podíamos cometer pecados cuando estábamos muertos, pero éramos indolentes, ignorantes, no teníamos conciencia, estábamos en la ignorancia, no nos afectaba para nada, era totalmente normal. Pero ahora que pasamos de muerte a vida y somos seres espirituales y estamos guiados por el Espíritu Santo, por cuanto tenemos el Espíritu Santo, estamos vivos, es que nos damos cuenta por el mismo Espíritu que está en nosotros cuando hacemos algo equivocado, algo de la carne. Esos son los que están guiados por el Espíritu. El verso 3 dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo,
en una condición semejante a la del hombre pecador y de esa manera condenó al pecado en la carne. O sea, la ley que es santa, que es justa, que es buena, que Dios es creada por Dios, nunca fue hecha para salvación. La ley siempre fue un indicador de lo que es pecado. Y si recordamos Romanos 3:20, ahí dice, la ley solo nos muestra nuestro pecado. Entonces la ley no iba a salvar. Entonces por eso dice acá en el verso 3, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer. Porque quien salva es su Hijo. Por eso la palabra dice ahí en Juan 3:16 que de esta manera Dios nos ama, que Él envió a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo viene en forma de hombre, ¿cierto? Él es el Verbo encarnado, la palabra encarnada, Él es nuestro Dios hecho hombre. Él viene y dice, y de esta manera condenó el pecado en la carne. Verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Entonces, Cristo es nuestro Salvador, Él el que nos redimió, nos compró con el precio valioso de su sangre, ahora le pertenecemos y Cristo nos envió su Espíritu y ahora es su Espíritu quien dirige nuestras vidas y nos convence de pecado. Por eso en Gálatas 5:18 dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley, porque el Espíritu se encarga de traernos convicción de nuestras faltas. Dejémoslo hasta aquí, hasta el verso 4, si Dios lo permite, si así lo quiere. Continuamos mañana. God bless you. Shalom. Deus abençoe. Y recuerde que Jesús viene pronto por su iglesia. Maranata, hermano.